título del mensaje, un padre que agrada a Dios. ¿Cómo es un padre que agrada a Dios? Un padre de familia, ¿verdad? ¿Cómo es un padre de familia que agrada a Dios? De esto vamos a reflexionar un poquito hoy. Comienzo leyéndoles Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y ahí Pablo le está recordando a la iglesia o a las iglesias de esa región de Éfeso qué fue lo que Dios estableció como fundamento de su diseño. Y Pablo dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Es una promesa eterna. Dios en esto no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y este es para todas las generaciones. Y la generación que tiene el entendimiento y honra a sus padres. ¿Cómo les honra? Dice, obedeciendo. Empieza por obedecer, ¿verdad? Respetar, apoyar, estar con ellos, amarles. Pero empieza por una palabra clave: obedezcan a sus padres, hónrenlos, y entonces tendrán larga vida sobre la tierra. ¿Alguien desea larga vida sobre la tierra? Todos deseamos en algún momento poder tener una larga vida con una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces hay una promesa y Dios es un cumplidor de su palabra, así que si Él lo dijo, esto es una verdad absoluta. La palabra padre que se usa en la Biblia, que aparece muchas veces en la Escritura, viene del latín pater, pater. Y esta palabra pater tiene una raíz que significa nutridor, nutridor, protector, sustentador. Eso significa la palabra pater, nutridor, protector, sustentador. Y esta palabra se deriva en otras palabras que la misma Escritura nos da a conocer, pero de una manera especial, la palabra instructor, el que enseña, el que instruye, el que guía, que se deriva de la palabra nutridor, no solamente en cuanto a alimento natural, sino en cuanto a nutrir espiritualmente, en cuanto a nutrir con enseñanza, con dirección, con instrucción. Estos son conceptos que están presentes desde el origen de la palabra. Es decir, que un padre de familia, habrá de desempeñarse en este rol, de ser un nutridor natural y espiritualmente, un protector y un sustentador y un maestro que enseña. Y principalmente enseñamos con el ejemplo, ¿sí? Muchas veces las palabras no son congruentes con el ejemplo, así que lo importante es tener presente no solamente conocimientos o información, sino testimonio, ejemplo, ¿verdad? Porque eso es lo que más se va a quedar en los hijos. Así que, ¿cuál sería en términos generales la función, pues, de un padre que así lo contempla la Escritura? Pues es eso, es proteger, nutrir, sustentar y enseñar, guiar a los hijos. Y de esto hay bastantes versículos en la Escritura que hablan al respecto. Por ponerles un ejemplo, cuando Dios sacó a su pueblo de Israel y lo llevó al desierto y le dio mandamientos, le dio la ley, dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿En dónde? ¿Dónde hay que guardar las palabras? En tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este es el mandamiento que da a los padres de familia del pueblo de Israel. Es todo esto que yo te mando, todo esto que estoy enseñándote, no es para que lo metas aquí, es para que lo pongas en tu corazón y para que lo repitas constantemente, enseñándole a tus hijos, ¿verdad? Y que no solamente que lo oigan, sino que lo vean,
Por eso el pueblo judío aprendió a ponerse señales de la palabra en los hombros, en el corazón, pero se lo ponen externamente, ¿verdad? Las traen sobre su pecho, las traen en cajitas aquí en el hombro, o en el brazo, en la mano, etcétera, y ponen carteles, y no es suficiente. Sí, es importante que los hijos lo vean, lo oigan, pero lo más importante es que llegue, ¿verdad? Porque en esto falló Israel. Hacía muchas cosas, muchos rituales, muchas prácticas, pero su comportamiento y sus actitudes en nada hablaban de estar llevando a cabo lo que Dios había enseñado. ¿En qué se fijaban más los hijos? En lo que hacían los padres, ¿verdad? Y esto es algo que le sucedió a Israel, pero que nos ha sucedido generación tras generación. Hay una separación, hay una fractura en la relación padres e hijos conforme van avanzando las generaciones. Se distancia una generación de otra. Y a la larga, estas separaciones generacionales van trayendo destrucción. Van destruyendo a la sociedad, van destruyendo a las familias por la falta de reconciliación. ¿Cómo se puede llegar a la reconciliación? Pues solamente desde el amor, desde el conocimiento de la palabra, del Evangelio. Por eso una palabra clave, pues es la práctica del amor. Dice Proverbios, capítulo 3, versículo 12, que el Señor corrige al que ama. El Señor corrige. ¿Qué significa corregir? Pues volver al camino, ¿sí? Si alguien se está desviando, lo vuelve a alinear y lo pone. Dice, el Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. ¿Qué tiene que hacer el Padre natural? Corregir, corregir. Y no precisamente está hablando de golpes, no, simplemente ser sabio y en amor poder decir, te estás desviando, vuelve al camino. Pero hoy los padres carecen de la autoridad, del respaldo, del amor para decirle a los hijos, corrige, ¿verdad? Y muchos padres que quieren que sus hijos pues no beban, no tomen, por hablar de malos hábitos, pero ellos sí lo hacen, pues entonces, ¿cómo le puedes exigir al hijo que no lo haga, verdad? ¿Sí? Y bueno, eso es algo mínimo. Hablamos de las actitudes, cómo se comporta el esposo con la esposa, cómo se comporta el padre con los hijos, porque todo eso lo está aprendiendo el hijo. Y se da en una familia y luego se multiplica en una sociedad y se convierte en una cultura. Y todos van haciendo lo mismo, practicando lo mismo. Y generacionalmente se va creando esa barrera, una división, donde las nuevas generaciones no aceptan, no toleran lo que los padres hacían. No ven la bondad, no ven las virtudes, no ven las cosas buenas y por lo tanto empiezan a separarse. Empiezan a separarse y hay una fractura generacional. ¿Habrá hoy una fractura generacional? Simplemente revisemos cómo se da la situación en la sociedad, ¿verdad? Hablando de la provisión de los padres hacia los hijos, le decía Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe, y es peor que un incrédulo. De ese tamaño es el desafío, ¿verdad? La cuestión es que muchos padres se enfocan solamente en esto, y cree que con este mandamiento de ser proveedor, ya se cumplió con todo, y se descuida todo lo demás. Es una labor integral, ¿verdad? Que implica nutrir, que implica proteger, que implica amar, que implica enseñar, instruir. Y cuando hablamos de enseñanzas bíblicas para los padres, pues el primer pensamiento o el comentario es, bueno, es que nadie nos enseñó, ¿verdad? Todos fuimos aprendiendo como pudimos. Y la misma escritura lo dice. Dice, nuestros padres nos corregían como ellos entendían, a su entendimiento, ¿verdad? Y así ha sido generación tras generación. Pero la verdad, hoy volteamos hacia atrás y la Biblia tiene 1500 años de existencia. Entonces sí hay un manual para la vida,
Lo que pasa es que hay mucha ignorancia. No se le da la preeminencia a la palabra. Y entonces, generación tras generación tras generación, vamos arrastrando esa justificación. Pues es que a mí no me enseñaron a ser papá, a mí no me enseñaron a ser mamá, o lo que me enseñaron, pues no fue el mejor ejemplo. Y entonces seguimos repitiendo lo mismo. Pero la verdad es que sí hay instrucción, sí hay sabiduría de Dios, y está disponible para todos. La cuestión es poder poner atención a lo que Dios dice. Y bueno, no solamente es crear, proveer, amar, proteger, también habla Dios de gobernar. Es una tarea del Padre, gobernar, aprender a gobernar su vida y a gobernar la vida de su casa. Y gobernar no es una dictadura, no habla de ser un juez que esté ahí constantemente con el látigo, con la familia, no. Gobernar es saber desarrollar equilibrio, saber mantener en paz, saber mantener con sabiduría, con dirección, con liderazgo. Todo esto se necesita aprender, porque no nacemos con ello. Decía Pablo a Timoteo precisamente en el capítulo 3, versículo 4, que el que aspira a desarrollarse en la iglesia o bien en un puesto público, dice, primero tiene que gobernar bien su casa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Y bueno, podíamos seguirnos revisando lo que escrituralmente dice y podíamos llenarnos de chipotes hoy, ¿verdad? Esta mañana así, ay, tan duros los cocolazos. No ese es el propósito del mensaje de hoy. Es importante darnos cuenta que ahí está, pero sobre todo darnos cuenta que Dios nos ha dado elementos a sus hijos. Nos ha dado sabiduría, nos ha dejado instrucción, nos ha dejado mandamientos para que nos vaya mejor en la vida a sus hijos, a los que están ya en su cuerpo, para que las siguientes generaciones sean mejores, tengan mejor calidad de vida, sean más sabios, puedan desempeñarse y desenvolverse mejor en la sociedad. Esto es tan tremendo que hoy vivimos tiempos donde la figura paternal ha sido muy devaluada. ¿Sí? Hay esta separación generacional que tiene ya rato desarrollándose, ha creado una brecha muy grande, donde la paternidad está así muy devaluada. Y los hombres que alcanzan este privilegio de poder ser padres, le batallan. Y hay mucha incomprensión y hay mucho conflicto para llegar a ser pues un padre que agrade a Dios, un papá responsable, un papá comprometido, un papá que sabe vivir, que conoce valores y que los desempeña y los enseña y los vive en la sociedad. Eso hoy es difícil de poderlo encontrar. Y la iglesia, hablando de las personas, no de edificios, la iglesia, los que están en Cristo, necesitamos afirmar, restaurar la figura paternal, darle el lugar de honra que merece para que se desempeñe esa función. Está comprobado en los diferentes estudios que se han hecho, tanto en Estados Unidos como en México, como en Europa, que la raíz de todos los conflictos y de la violencia, de la inseguridad, de tanta drogadicción y toda esta degeneración y perversión que se va dando en la sociedad, tiene origen en una falta de gobierno paternal en las casas. Tenemos más o menos 50 años, los últimos 50 años en que la brecha generacional se fue abriendo. Por allá en los 60, 70 vino lo que se llamó la revolución sexual de los jóvenes. Todo un movimiento juvenil que se dio desde los finales de los 50 y intensamente hasta los 70 y posteriormente, todo un movimiento que resultó en las ideologías que hoy están predominando. El feminismo, ¿verdad? El reconocimiento a los de sexos diferentes o las diferentes inclinaciones que hoy vemos, la destrucción de la familia. Y comenzó en Europa y siguió en Estados Unidos y llegó hasta México y trascendió a toda Latinoamérica.
Y los jóvenes de esas generaciones fueron cada vez retirándose más de los padres. Yo creo que hoy, si nosotros recordamos un poquito, pues nuestros padres fueron muy diferentes a nosotros como papás, ¿verdad? Y si nos vamos a revisar hasta cómo se comportaron o cómo vivieron nuestros abuelos, vamos a darnos cuenta que vivieron en una ciudad diferente, con valores diferentes, con maneras diferentes de relacionarse, y que nuestros padres ya fueron alcanzados por esto que estoy diciendo, ¿verdad? Porque nuestros padres pues son por ahí de esas generaciones, ¿no? De los 40, 50, y ellos fueron alcanzados ya por todo este movimiento social. Estas son la manera en que las culturas afectan a todas las personas, sin que nos demos cuenta. Porque uno diría, bueno, pues los movimientos son por allá, lejos. No, mueven en la sociedad y van afectando a través del arte, de las comunicaciones, de la religión, de la manera de gobernar, etcétera. Y van hundiendo y profundizando en las familias. Y van separando, ¿sí? Lo que finalmente se enarboló como banderas por todos estos jóvenes, pues era el modificar los valores, cambiar la moral, cambiar la religión. Es decir, ya estamos cansados, decían, de la manera en que los abuelos y los padres han venido haciendo la vida social y cómo han construido las familias y las sociedades. Ahora queremos libertad. Y entonces empezó a haber padres más permisivos, ¿verdad? Antes teníamos a lo mejor padres muy restrictivos entre nuestros abuelos o bisabuelos, ¿verdad? Entonces, ellos eran de los que, ¿cómo decía? Que la letra con sangre entra o algo así, ¿verdad? Es decir, era una enseñanza y una restricción dura, ¿verdad? Y después se fue relajando hasta que llegamos al libertinaje, ¿verdad? Pues empezó siendo permisivos, y hoy pues cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Y empieza la protección de los derechos humanos desde el niño. Entonces ya el niño puede hacer denuncias si los padres actúan coercitivamente, o puede denunciar a los maestros, o puede denunciar a cualquier otro adulto. Y lo vemos bien. Pues es que son derechos humanos. Qué bueno que hoy se haya esa protección. Pues sí, pero para que haya esas libertades tiene que haber enseñanza, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber compromiso. No se puede dar libertad cuando no hay responsabilidad, cuando no hay madurez, ¿verdad? ¿Qué sucede si le damos libertad total a quien no tiene entendimiento? Pues lo que estamos viviendo hoy como consecuencias, ¿sí? Queremos, bueno, digo no queremos, los jóvenes quieren una vida fácil, rápida, dinero que se pueda rápidamente multiplicar, ¿verdad? Que se pueda consumir, es decir, todo buscando satisfacciones express. ¿Dónde quedó la paciencia? ¿Dónde quedó el esfuerzo? ¿Verdad? ¿Dónde quedó la responsabilidad, el compromiso? O sea, esas son palabras que suenan difíciles. Y fíjense que no somos esta generación, no somos nosotros los únicos que lo hemos vivido. Si nosotros revisamos la historia, periódicamente vienen sucediendo este tipo de crisis en la sociedad, en los pueblos, en el mismo pueblo de Dios. Dice Malaquías, vamos a ver una cita ahí en Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Después de Malaquías hay un vacío de 400 años hasta que vino Jesús. Bueno, primero Juan el Bautista, y luego Jesús, que volvieron a hablar del reino de Dios. Pero Malaquías es el último profeta que habla de parte de Dios. Y fíjense las palabras del último capítulo, escrito allí en el capítulo 4, a partir del versículo 4, dice Dios a través del profeta: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Horeb le di ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Para qué dio las leyes y las normas Dios? Era para todo el pueblo, se las dio a través de Moisés, pero para todos. Dice, acuérdense, toman en cuenta, versículo 5, que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Es decir, antes de que vengan las crisis, antes de que vengan destrucción para la humanidad, para la sociedad,
yo les enviaré al profeta Elías. Y en ese momento está hablando del espíritu del profeta Elías. El pueblo judío lo entendió de manera literal, como si Elías fuera a resucitar y vuelva a venir a aparecer, iba a andar caminando en las calles. Dios estaba refiriendo a ese espíritu de Elías, a ese espíritu profético que viene y predica y busca que el pueblo despierte y reaccione a lo que está viviendo y pueda modificar su calidad de vida. Dice, antes de que venga el día grande y terrible. ¿Cuál es ese día grande y terrible? Pues cuando vienen las crisis, ¿verdad? Guerras, pestes, siniestros grandes a través de los terremotos, de las inundaciones, los grandes incendios, cosas que hoy estamos viviendo, ¿verdad? O las olas de calor tremendas, ¿sí? Pero no es la primera vez que se vive, esto ya se ha vivido en otras épocas. A lo que voy es, ¿qué hemos aprendido? O sea, los padres, ¿de qué manera han comunicado a los hijos? Lo que leí primero en Deuteronomio. Háblales a tus hijos, enséñales, repíteselos, porque esto viene generación tras generación. Y si no lo entienden, si no lo conocen, van a caer en la misma situación. Dice, antes de que venga este día, yo les enviaré al profeta Elías. Hoy, ¿dónde está el profeta Elías? Hoy es la iglesia, hoy debe ser la iglesia de Cristo, la que hable, la que proclame, la que enseñe la verdad, la que trate de despertar a la sociedad para reaccionar. Dice el versículo 6, 4:6, él, Elías, el espíritu de Elías, él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. ¿Qué es lo que hace Elías? Reconciliar, restaurar esa brecha generacional que se abre. Siempre se ha existido, siempre ha existido. Se van dando esas brechas generacionales porque no hay la sabiduría para estar guiando, porque no hay familias consolidadas. Hoy es la iglesia, hoy la iglesia que a través de la predicación ha de buscar la reconciliación de las generaciones, que los padres se vuelvan hacia los hijos. Fíjese que no dice que empiece con los hijos, ¿verdad? ¿Dónde empieza? Que los padres se vuelvan hacia los hijos, que se acerquen, que se reconcilien, que busquen puentes de comunicación, de relación. Entonces los hijos se volverán a los padres, porque el amor filial ahí está. Entonces, cosa de restaurarlo, de buscar la paz, la reconciliación, la restauración, para tener familias funcionales, de buena calidad de vida, que viven bajo principios y fundamentos de Dios. Y esto es responsabilidad de papá y de mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Esto está sucediendo generación tras generación. Esto fue escrito 400 años antes de que llegara Jesucristo, antes de que viniera Juan el Bautista a predicar. ¿Y qué dijo Juan el Bautista cuando llegó? Arrepiéntanse y crean, ¿verdad? Porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, es la predicación, es el mensaje. ¿Qué dijo Jesús? Lo mismo. Arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos ya está aquí, se ha acercado en su persona. Hoy, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Predicar el reino. No predicar una cultura evangélica, no predicar una cultura cristiana, predicar el reino de Dios, sus principios, sus fundamentos, sus verdades, sus valores. Predicarlos y vivirlos. Ese es el desafío. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, de los héroes de la fe. Nos da varios ejemplos allí el autor de Hebreos, de hombres y mujeres de fe. Y empieza diciendo en el versículo 6, Hebreos 11:6, sin fe, ¿sin fe qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo primero? ¿Qué necesita un papá que quiere agradar a Dios?
Lo primero que tienes es fe en Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra. ¿Cuál es la prioridad de los padres? Oír palabra, leer palabra. ¿De dónde va a venir la sabiduría? ¿De dónde va a venir la capacidad para instruir? ¿De dónde guiar? ¿De la pura sabiduría humana? ¿De lo que la sociedad dice? Es muy difícil. Se necesita una norma superior. Una norma superior. Una norma de alto nivel. Y esa norma es la palabra de Dios. ¿Sí? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. No que se acerque el día que tiene una necesidad. No, que le busque, que tenga fe, que sepa acercarse. Dice, y empieza a poner ejemplos. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar ¿a quién? ¿A quién dice allí? Noé construyó el arca para salvar a su familia. ¿Qué significa la palabra pater? Protector. ¿Qué es lo primero que un padre tiene que hacer? Salvar a su familia, proteger a su familia. Pero los papás están demasiado ocupados hoy en día, persiguiendo la torta del día o de la semana, o en otras cosas. Es más fácil en el descanso irse a ver un partido de fútbol con los amigos que estar buscando palabra de Dios, sabiduría para instruir a los hijos, para gobernar bien una familia. Así podremos agradar a Dios. Cuando nuestras prioridades andan todas volteadas. ¿Cuándo hay que buscar al Señor? Dicen, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe, la fe de Noé, la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Noé vivió circunstancias y situaciones como las que hoy vivimos. Es la misma situación. Es lo que estaba yo diciendo. Esto se ha repetido generación tras generación. ¿Cuántas generaciones habrán pasado desde Noé? Van cientos de generaciones, ¿verdad? Y ya Noé vivió experiencias como las que hoy estamos viviendo nosotros. Hoy, ¿cuál es esa arca de salvación que hay que construir? Las familias, a través del Evangelio, de traerlos al reino. Han de venir al reino para que sean salvas y entonces poder tener una alta calidad de vida. Dice también otro ejemplo, dice el versículo 8, por la fe Abraham, habló primero de Noé, ahora dice Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Son ejemplos de padres que agradaron a Dios. Noé agradó a Dios. Dice la Escritura allá en el capítulo 6, pero Noé halló gracia. Dios le dijo a Noé, he decidido destruir toda la tierra. Voy a acabar con todo. Hombres, animales, vegetación, todo será inundado con un diluvio. Pero tú construyete un arca. Y le dio las medidas y el diseño. ¿Quién sabe si Noé sería carpintero? No sabemos, no dice si antes él era carpintero. Pero Dios le dijo, construyete un arca y de este tamaño, ¿verdad? Para que sea salva tu familia. He decidido salvar a tus hijos y a tus nueras. Alcanzó a las nueras, ¿verdad? 8 personas, solamente 8 personas fueron salvas. Todos los demás, ¿sí? Pero Noé tuvo gracia delante de Dios y Dios lo capacitó. O sea, el padre que agrada a Dios, Dios lo capacita, Dios lo potencializa.
para que después no diga, es que yo no sabía cómo formar una familia, es que yo no sabía cómo gobernar, es que yo no sabía, porque no me enseñaron. Y yo decía, yo te voy a capacitar, yo te enseño, solamente acércate, sigue mis instrucciones. Y dice la Escritura, y no hizo las cosas tal y como Dios le dijo. Tal y como Dios le dijo. ¿Verdad? Que fue con lo primero que iniciamos. ¿Sí? Entonces, fe y obediencia son cualidades de un padre que agrada a Dios. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Y así como Dios le dio una palabra específica a Noé, así nos dará a cada uno de nosotros para este tiempo, para nuestras familias en este tiempo. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Hechos 16. ¿Qué te está diciendo? Construye un arca para salvar a tu familia. ¿Cómo empiezas a construirla? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cómo? A través de la Escritura. Oye el Evangelio, créelo y vívelo. Y tu familia será salva. Dios es un cumplidor de su palabra. Si Él dice que será salva, es porque lo va a hacer. Y si no, volteamos hacia atrás y vemos que lo ha cumplido. Dice la palabra también que en los tiempos de Noé se había pervertido toda la sociedad. Se degeneraron, ¿sí? Andaban en lo peor, andaban en lo más bajo. Y en medio de esa generación, Dios manda a Noé a que les predique y les diga, el tiempo se ha cumplido, el juicio de Dios viene, arrepiéntanse antes de que venga el día terrible. ¿Verdad? Y nadie lo escuchó hasta el día que de repente dice, vino el diluvio. Antes nunca había llovido, nunca habían visto un diluvio de esa naturaleza. Dice, pero todas las compuertas se abrieron, ¿verdad? De abajo y de arriba, y todo se llenó de agua. Fue real. Pero Noé creyó y obedeció y salvó a sus 3 hijos y a sus nueras. A Abraham vivía en medio de una sociedad igual como es la de hoy, una sociedad idólatra, pagana, totalmente dedicada a las cuestiones sensoriales, a satisfacer todo lo que es de la carne. Y Abraham seguramente estaba inconforme porque ya él era un elegido de Dios y Dios lo llamó a él. Deja tu tierra, deja tu parentela y ve a donde yo te voy a dar una nueva tierra. ¿A dónde? Dice la Escritura, salió sin saber a dónde. El llamado es primero, sal de ahí. O sea, ese no es tu lugar. Esa sociedad no es a la que tú perteneces. Ese sistema no es donde tú vas a vivir. Tú eres un elegido de Dios. Tú eres del reino. ¿Verdad? Y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí? Un hombre que tenía una esposa estéril, que no tenía hijo. Dice, pero a ti te voy a hacer padre de generaciones. Dice, y Abraham le creyó a Dios y dejó. ¿Sí? Y esto está ahí en Génesis capítulos 12, toda la historia de Abraham. Dice Hechos, en el libro de los Hechos, Esteban habla. Ya estamos acá en los Hechos, después de que Jesucristo resucitó. Y Esteban, uno de los diáconos, empieza a hablarles a los judíos de esto, como lo estoy haciendo yo hoy, de recordar que generación tras generación ha habido esas brechas generacionales, ha habido esas separaciones y las sociedades se han pervertido, se han autodestruido. Y en todos los casos, Dios habló a tiempo. Dios envió a Elías, ¿sí? Hombres con el espíritu de Elías que hablaron en su tiempo para que la gente se vuelva a Dios. Y en medio de esas generaciones puedan vivir en el reino. O sea, no es que nos quiera sacar de aquí. Dijo Jesús cuando oró por sus discípulos, no quiero que los quites del mundo, solamente quiero que los guardes del mal. ¿Verdad?
¿Qué estás haciendo con nosotros? Eso, guardándonos del mal, nos libra del mal y nos mantiene en su reino en medio de esta generación perversa y maligna, dice la Escritura. Dice Esteban, escúchenme, padres y hermanos. ¿A quién está hablando? A los padres. Escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le pareció a nuestro padre Abraham, un padre que supo agradar a Dios. ¿Cómo le agradó? Con la fe, la obediencia. Mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Que te voy a mostrar. ¿Sí? Antes hay que dar el primer paso. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Y cuando murió su padre, Dios le trajo a esta tierra, donde ustedes viven ahora. Es decir, se cumplió. Lo que Dios le dijo a Abraham, se cumplió. Ustedes están viviendo en lo que Dios prometió. Esto es importante tenerlo en cuenta nosotros. Dios es un cumplidor de su palabra. Y a los padres que agradan a Dios por medio de la fe y obediencia a su palabra, reciben la promesa. ¿Sí? Dice, ustedes están justamente viviendo en lo que Dios prometió a Abraham. Y aunque a él no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia, a pesar de que él no tenía ningún hijo. Entonces, tierra prometida y además una descendencia. Su descendencia poseería la tierra. ¿Se necesitó fe? Hoy necesitamos esta misma fe nosotros. Fe en la palabra de Dios. Un padre que agrada a Dios tiene la fe puesta en Dios y en su palabra. No en imaginaciones, no en instituciones, no en gobernantes o en políticos. Ellos harán su papel, pero es un papel humano. Nosotros necesitamos la fe, no en un humano que cambia y que puede voltearse en cualquier momento, sino en ¿quién es fiel? ¿Quién ha cumplido? Aquí lo demuestra, ¿verdad? Si Él se lo cumplió a los anteriores, nos lo va a cumplir a nosotros hoy, ¿sí? Así que Abraham fue un hombre prosperado por el Señor desde el día que Él lo llamó. Él creyó y lo dejó todo. Una de las características principales de Abraham es su capacidad de dejar, de desapegarse, ¿sí? No se aferró a nada. Abraham ya era próspero allá donde él vivía. Es decir, no salió de Harán porque no tuviera dinero, porque no tuviera bienes. No, ya él era un hombre próspero. Y toda su vida, Dios nunca lo dejó, nunca careció. Abraham siempre fue un hombre próspero, tuvo abundancia, pero nunca se aferró a eso. Nunca se aferró, ni a los bienes, ni a la familia, ni a su hijo cuando Dios se lo concedió. Dios le concedió a Isaac y luego le dijo, entrégamelo, cuando ya era un adolescente, entrégamelo en sacrificio. ¿Y qué dijo Abraham? Sí, Señor. Es decir, nunca se apegó a nada. Él vivió como extranjero, dice la Escritura. ¿Sí? Extranjero aquí en este mundo. Nunca apegado ni al terreno, ni a los bienes, ni a la familia, ni a nada. Solo, dice, porque esperaba una promesa y una herencia mucho mayor. ¿Y nosotros? Esperamos la promesa de Dios, ¿verdad? Pero aquí esperamos una alta calidad de vida, aprender a vivir en el reino de Dios. Amén. Por último, un ejemplo más de la misma estatura que estos hombres, pero menos reconocido en este capítulo de los héroes de la fe. ¿Se acuerdan de Jairo? Casi todos conocemos la historia de Jairo, que está ahí en el libro de Lucas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas. Jairo es un padre con conciencia de familia. Él tuvo la conciencia de familia. Dice Lucas capítulo 8 versículo 40,
Cuando Jesús regresó de uno de sus viajes, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Él era el principal, dice, de la sinagoga, Jairo. Este hombre llega frente a Jesús, dice, y se arrojó a sus pies, a los pies de Jesús, y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Entonces no nos dice quién es Jairo, ¿verdad? Un judío de los principales, y sabemos que había en ese tiempo de Jesús muchos prejuicios, ¿sí? Muchos obstáculos para aceptar a Jesús, sobre todo entre ellos, entre los principales de la sinagoga. Y a Jairo no le importó el prejuicio religioso, no le importó públicamente humillarse delante de Jesús y rogarle que viniera a su casa. ¿Por qué? Porque tenía fe en Jesús. Él sabía que si Jesús venía a su casa, podía ser sana su hija. Y tenía una alta prioridad su hija. Lo más importante era su hija. Como para Noé fue salvar su familia, como para Abraham fue tener una descendencia que pudiera bendecir a todas las familias de la tierra. Dice, él se acercó, le rogó. Dice más adelante en el versículo 49 que mientras Jesús hablaba, alguien de la casa de Jairo vino a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Él ya había hecho su parte, se había humillado, le había rogado a Jesús. Jesús había accedido a ir, pero alguien interrumpió. ¿Se acuerdan? Llegó una mujer que estaba enferma y suspende la escena ahí. Y yo creo que Jairo estaba angustiado, decir, ya, vámonos, ¿verdad? Es urgente ir allá. Y cuando está en esa angustia, él llegan y le dicen: ya no molestes más al maestro, ya murió. Y Jesús escuchó esas palabras que le dijeron a Jairo. Cuando Jesús oyó esto, dice el versículo 50, le dijo: no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. ¿Por qué hizo lo que hizo Jairo? Por salvar a su hija. Él se dio cuenta que él no tenía la capacidad, que estaba fuera de su control, que ni la religión, ni su opulencia que él tuviera, sus mismos recursos estaban agotados. Él no podía salvarle la vida a su hija, su única hija. Era algo valiosísimo. Esa era su más alta prioridad. ¿Qué era la más alta prioridad de este padre? Su familia. ¿Dónde empezamos hablando hace rato esta conferencia? De poner salvación a la familia, salvar a las familias. Y comienza por tener fe en Dios y en su palabra, ser obediente y tener en primer lugar a la familia que Dios nos ha dado, esposa e hijos, ¿verdad? Para que sean salvos. Cree solamente. Nuevamente la fe está puesta. Dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero un padre que tiene fe en Dios, que ama a su familia, que la nutre, que la protege, hace hasta lo imposible por recibir el bien de Dios para su familia. Abraham lo recibió y nos lo heredó a través de Jesucristo. Jesucristo es nuestra herencia, es nuestra porción para recibir todas las bendiciones de Abraham. Todo lo prometido a él es dado por medio de Cristo a sus hijos el día de hoy, en medio de esta generación en la que estamos viviendo. Así como Jairo, así debemos nosotros, cada padre de familia, acudir al que tiene todo el poder. Él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad y tiene todo el control de los tiempos como para darnos una respuesta a nuestra circunstancia. ¿Qué necesitamos? La fe. Así como Jairo se humilló, fue humilde, rogó y finalmente Jesús respondió, así igual lo hará Jesús con nosotros. Hoy Dios en nosotros y con nosotros. Lo que Jairo creyó fue la palabra. No temas, solamente cree.
y allí le dio paz. Muchas veces necesitamos oír esa palabra nosotros en alguna circunstancia. No temas, solamente cree, solamente cree. Hoy muchos padres no están conscientes de la enfermedad espiritual y los peligros que están acechando a nuestros hijos, y se necesitan padres que tomen conciencia y que vayan y busquen al Señor, que busquen su reino y su justicia para edificar casas de salvación. Hoy necesitamos edificar casas de salvación. Dice el autor de Cantares, que fue Salomón, dice: me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Y muchos padres andan así, cuidando otras cosas, muy afanados y descuidando lo más importante. La asignación más importante que Dios nos ha dado es nuestra familia. Nos da un privilegio y nos da una responsabilidad y el compromiso de sacarlo hacia adelante. Pues que Dios ayude a cada uno de los padres, los que estamos aquí y los que escucharán este mensaje, que nos ayude a ser fieles en buscarle en oración, buscarle, ser constantes y estar llenándonos de su palabra, para que al igual que Noé, no perder de vista la salvación, al igual que Abraham, desapegarnos de las cosas de este mundo y poner en primer lugar a nuestros seres amados, nuestra familia, y a poder viajar ligeros. A lo mejor podríamos volver a decir: pues esto es dificilísimo, poder hacer lo que Dios quiere. Pero quiero decirte que en el reino de Dios Él mismo nos capacita, como lo hizo con Noé. Te dejo esta última palabra en Hebreos 13, capítulo 20, Hebreos 13, versículos 20 y 21. Aquí no deja ya ninguna duda el Señor de que tenemos la capacidad para hacer las cosas. Dicen estos dos versículos: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. ¿Se entienden estas palabras? Si toda la obra es de Él, ¿qué es lo que necesitamos solamente? Fe en su palabra, fe en su palabra, porque entonces Él nos capacitará para toda buena obra, a fin de que hagamos su voluntad, no nuestra voluntad, no nuestras capacidades. Él nos capacitará y Él va a hacer en nosotros lo que a Él le agrada, y lo va a hacer por medio de Jesucristo. Es decir, estando en el cuerpo, que es la iglesia. Solos no podremos hacer nada. El individualismo y el estar actuando en nuestro propio criterio no nos llevará a ningún lado. Pero en Cristo Él nos capacitará, Él nos ayudará. Es en su gracia. Primero por su gracia nos salva y luego por su gracia nos capacita a los que fielmente caminamos con Él. Amén. Vamos a estar de pie. Yo les animo a hacer de estos dos versículos del capítulo 13 nuestra oración. Haz de estos dos versículos tu oración. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él que resucitó, el Padre de los Espíritus, el Padre Celestial que resucitó a Jesucristo, Él mismo nos dé a cada uno de nosotros la gracia, la capacidad de poder hacer su voluntad, para agradarle en todo, y que sepamos que estamos en Cristo. En Cristo. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, y de manera especial te damos gracias por cada uno de los hombres, Señor, que tú has dado el privilegio de ser padres, y que hoy también, Señor, podemos escuchar tu palabra, que hemos estado escuchando tu palabra
por algún tiempo, Señor. Padre, que como padres, como abuelos, Señor, tú nos des la sabiduría, abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra revelada, a tu palabra que ya es bendecida, y nos afirmes y fortalezcas en la fe, Señor, en la fe que viene por el oír tu palabra, de tal manera, Señor, que seamos hombres que no se muevan como las ondas del mar, Señor, sino que permanezcan firmes, firmes, Señor. Padre, respáldanos con tu Espíritu, Señor, en la autoridad que nos has dado para gobernar bien nuestras casas, en justicia, en honestidad, en integridad, en amor. Queremos, como Noé, Señor, edificar arcas de salvación. Que cada familia, Señor, de esta iglesia sea una arca de salvación, Señor, donde en medio de las circunstancias que vivimos haya familias salvas, Señor, familias amadas por ti, Señor, familias a través de las cuales tú multiplicarás nuevas generaciones, generaciones reconciliadas contigo, Señor. Padre, que este espíritu de Elías se mueva con poder en tu iglesia en medio de este tiempo, Señor. Padre, que la iglesia no se desenfoque, Señor, que no caigamos en las trampas de la sociedad de este mundo, Señor. Que permanezcamos con la visión puesta en tu reino y en tu justicia, Señor. Y que lo que prediquemos y publiquemos sea el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu, Señor. Tu reino que es poder para salvación a todo aquel que cree, Señor. Tu reino, Señor, donde se vive reconciliados contigo y reconciliados entre nosotros, Señor. Por todo ello te damos muchísimas gracias, Señor. Sean muy bendecidos cada padre de familia, Señor, los que estamos hoy aquí y los que han de escuchar esta palabra, Señor. El bien tuyo sea sobre sus vidas, Señor, capacitándolos, orientándolos, instruyéndolos, fortaleciéndolos, afirmándolos para vivir agradándote a ti, Señor, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jairo y como lo han hecho muchos grandes hombres a través de las generaciones, Señor. Gracias porque hoy conocemos al Padre de las luces, hoy conocemos al Padre de la luz, y Él es el que hoy nos capacita, nos instruye y nos anima. Amén. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A Él toda la gloria y la honra. Amén. Sí, denle un aplauso al Señor. Él lo merece.